En nuestra última lección, el título fue ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Y hablamos acerca de las batallas que debemos pelear en nuestras vidas. Las batallas son, primero, la batalla en contra de nosotros mismos, la batalla en contra del mundo y también la batalla contra Satanás. Y sabemos que el poder de Dios se revela cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y yo se los he estado mencionando desde que inició la conferencia y lo voy a seguir haciendo hasta que termine. Ahora la pregunta es, ¿dónde se revela el poder de Dios? En otras palabras, ¿dónde me encuentro? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo está mi estado espiritual? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Una vez más vamos a leer Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Saber cuándo se revela el poder de Dios es muy importante, porque de esta manera entendemos cuáles son las condiciones y cuál es el estado espiritual que debe tener una persona para experimentar el poder de Dios. Podemos llegar a descubrir cómo ayudar a otras personas a través del Evangelio para que lleguen ellos también a experimentar a Dios en sus vidas. Pero considero que algo más importante que debemos comprender es dónde se revela el poder de Dios, especialmente para la vida de los evangelistas. Dios quiere usar nuestras vidas para salvar a aquellas personas que están en el campo, que no conocen a Cristo. Eso quiere decir que nosotros debemos volvernos en los profesionales que disfrutan de Cristo. No debemos anhelar ser solamente maestros, no debemos anhelar solamente tener conocimiento, pero ¿cómo es que Dios nos está llamando para ser sus testigos? ¿En qué debemos especializarnos? Debemos especializarnos en disfrutar de Jesucristo. ¿Y por qué es importante saber dónde se revela el poder de Dios? Porque muchas personas tienen malos entendidos. Una vez más, ¿qué es lo que nos previene de poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas? Por lo regular son malos entendidos. Muchas veces es porque tenemos malos entendidos. No tenemos un entendimiento exacto de cómo es que Dios trabaja. O la segunda razón puede ser que no creamos en esa palabra y tenemos incredulidad. Una vez más, ¿dónde se revela el poder de Dios? ¿Cuál es el malentendido que muchas personas tienen? Que el poder de Dios solamente se manifiesta cuando se reúne la iglesia. Muchos piensan que solamente cuando se reúnen en la iglesia es que pueden percibir que el poder de Dios se revela. ¿Cuál es el malentendido detrás de esa opinión? ¿Será que Dios no obra cuando nos reunimos en la iglesia? No, ese no es el malentendido. El malentendido es cuando el pueblo de Dios o las personas de Dios solamente ven el poder de Dios revelarse cuando se reúnen en la iglesia. Es por eso que muchos del pueblo de Dios fracasan en poder ver el poder de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser evangelistas. Dios nos ha llamado a ser discípulos que siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que nuestro Señor Jesús hizo desde el principio de su ministerio? Él empezó a llamar y a levantar discípulos. Y eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. Que llevemos a cabo el evangelismo que Cristo llevó a cabo. Por eso es que ya no tengamos malos entendidos en nuestra vida. Sí, es cierto, Dios se revela cuando nos reunimos en la iglesia, pero no solamente aquí y solamente en ese momento. ¿Dónde más se revela el poder de Dios? Y con mayor importancia, se revela en nosotros cuando estamos siendo levantados como discípulos. Es primero en mí y en mi corazón que se revela el poder de Dios. Y como estoy convencido que muchos de ustedes tienen una pasión por el evangelismo, tener pasión puede ser algo bueno, pero esa pasión no debe hacerte ir delante de Dios. Muchas personas se sienten apasionadas por el evangelismo y por eso es que salen todos los días a evangelizar. ¿Será que es algo equivocado hacer esto? No, no necesariamente, pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Mientras ellos se enfocan a salir allá afuera, ellos dejan ir ese gozo personal en Cristo.
Ellos dejan ir el gozo personal de Dios porque están enfocados en el trabajo, en la acción. ¿Y qué es lo que sucede eventualmente? Es que estas personas enfrentan limitaciones. Para que nosotros podamos llevar a cabo el evangelismo que Dios desea hacer, ¿qué debemos hacer? Lo primero que necesitamos es ver revelado el poder de Dios en mi vida. Primero, antes de prestar atención a nuestras circunstancias, debemos ver el poder de Dios revelado en nuestro corazón. ¿En qué consiste esto? Es la salvación que Dios nos ha dado. Es el cambio que Dios le ha dado a nuestra identidad y a nuestro estatus, a ser hijos de Dios, y que es Dios quien está con nosotros incluso en este momento. Es disfrutar de estas bendiciones, es confesar esto una y otra vez, es aferrarnos a esto como mi vida. ¿Se dan cuenta? El poder de Dios ya se ha revelado en nuestra vida a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Que no dejemos ir este lugar fundamental, esta dirección fundamental donde el poder de Dios se revela. ¿Cuál es ese segundo lugar donde el poder de Dios se revela? En mi vida diaria. Estoy seguro que cada uno de ustedes tienen diferentes estilos de vida. Algunos de ustedes tal vez tienen hijos, tal vez algunos de ustedes son estudiantes, tal vez algunos de ustedes tienen diferentes tipos de trabajos o diferentes maneras de ganar dinero. Y tienen diferentes maneras de actuar en los diferentes lugares donde se mueven. Tienen diferentes familias y en la composición familiar, algunas familias son pequeñas, algunas familias son grandes. Cada uno de nosotros ha recibido una vida particular de parte de Dios. Y en esa vida individual, personal que Dios te ha dado, se encuentra el plan de Dios. Recuerda siempre esto: en Dios no hay casualidades. En Dios solamente se encuentra el propósito de Él. Ese es un hecho, y este hecho nunca cambia. Lo único que cambia esto es si conozco el plan de Dios o no. Por eso es que en sus estudios, que puedan experimentar el poder de Dios, que puedan experimentar la paz de Dios, que puedan experimentar el gozo de Dios, del hecho de que Dios está contigo, en tu familia, que puedas disfrutar de la misma bendición, donde quiera que se reúnan, a donde quiera que tú vayas. En este caminar que solamente tú tienes, que es único para ti, que esas personas con quienes te encuentras, que yo nunca conoceré, pero que Dios tiene un plan para trabajar a través de ti, para revelar su poder de la salvación, ese poder para proteger, ese poder para destruir todas las fuerzas de las tinieblas. ¿Cuál es el tercer lugar donde el poder de Dios se revela? Es en mi campo. Dios te ha dado a ti un campo específico. Esa es tu dirección actual. Dios decidió ponerte en este planeta, en el lugar específico donde estás. Él pudo haberte puesto en otro lugar. Él pudo haberte dado padres diferentes, pero Él te dio a los padres que tienes ahorita. And He placed you where you are. Él te puso donde estás. Ese es tu campo. Ese es el lugar donde Dios quiere mostrar su poder a través de ti. Donde tú estás en este momento. A donde quiera que tú vas. Con quien quiera que te encuentres, aférrate a esto como el lugar, como ese campo donde Dios quiere trabajar a través de ti. Aférrate a ese lugar como ese lugar donde Dios quiere mostrarte el poder que hay en Cristo Jesús. Y esta iglesia y cada una de sus iglesias y esos pastores que los están ministrando a todos ustedes, ese también es campo de ustedes. Oren por sus pastores, oren por los miembros de su iglesia, oren por sus regiones, oren por los incrédulos que están a su alrededor. ¿Por qué están orando? ¿Cuál es el tema de oración de ustedes? Oren aferrándose al deseo de Dios. Dios, si tú tienes un plan que el día de hoy o para el día de mañana o no importa cuándo, pero que sea de acuerdo a tu tiempo perfecto, Padre, que puedas usarme para que muchas personas a través de mí conozcan a Cristo. Yo no puedo hacerlo con mi propia fuerza. Yo lo puedo hacer solamente a través de ti. Padre, por favor, guíame. Padre, abre mis ojos espirituales. Padre, abre mi corazón para que mi corazón sea acorde al tuyo. Que yo pueda ver el campo que me has dado con los mismos ojos que tú ves el campo. Que yo pueda vivir para servirte. ¿Se dan cuenta? Estos son los diferentes lugares donde Dios quiere revelar su poder. Y esto está conectado al único deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Es salvar a personas de todas las naciones. Pero si tenemos un malentendido y solamente vemos el poder de Dios revelado
cuando nos reunimos en la iglesia? Estamos limitando los lugares donde podemos ver el poder de Dios revelado. Estamos cerrando nuestros corazones. Estamos cerrando nuestra perspectiva a causa de nuestros pensamientos. Por eso es que preguntémosle a Dios: Señor, muéstrame mi dirección espiritual, muéstrame el lugar donde estoy. ¿Cuáles son esos campos que tú quieres confiarme? Por supuesto que esto incluye a tu familia, pero no solamente tu familia. Esto también incluye a tu iglesia, pero no solamente tu iglesia. A donde quiera que tú vas, que puedas orar: Dios, abre mis ojos espirituales para que pueda ver lo que me rodea como mi campo. Ese campo donde quieres trabajar a través de mí. Ese campo donde yo puedo testificar tu palabra. Esto es lo que significa conocer la dirección espiritual y conocer tu dirección actual. No estar pensando en el futuro. Dios está trabajando en este momento. Dios quiere trabajar a través de ti el día de hoy. ¿Dónde quiere ponerte Dios el día de hoy? Que hagas esta pregunta ante Dios, y yo oro para que Dios te dé los ojos espirituales para que puedas reconocer el campo donde Dios te ha puesto. Ahora déjenme preguntarles, ¿qué piensan ustedes que sucede cuando podemos ver ese lugar donde Dios nos ha puesto? Es lo mismo que mencionamos el último día. Mientras vives tu vida, esa vida nueva que has recibido en Cristo Jesús, mientras tú personalmente estás disfrutando de Cristo en tu vida, mientras estás disfrutando de Emmanuel todos los días, mientras recibes la guía de Dios a través del Espíritu Santo, estás siguiendo a Cristo, estás viviendo tu caminar de fe. Es algo sencillo, ¿verdad? ¿Cuándo es que esto se vuelve complicado? Esto se vuelve complicado cuando tratamos de aferrarnos a nuestras propias cosas. ¿Cuándo es que se vuelve difícil? ¿Cuándo es que la vida del creyente se vuelve una carga? Cuando se vuelve algo más que tengo que hacer. Pero cuando se vuelve algo que surge de tu gozo en Cristo, es una bendición. Y lo puedes recibir y lo puedes disfrutar como una bendición. Que no se te olvide que esto es lo que Dios quiere darte. Este es el panorama general que Dios quiere que veas. Y si tú quieres ver un panorama incluso más grande que ve Dios, los ojos de Dios están puestos sobre todo el planeta, sobre toda la tierra. Los ojos de Dios están puestos sobre personas de todas las naciones. Dios está trabajando en este momento en cada una de las naciones, levantando discípulos que van a ser capaces de llevar a cabo el trabajo que Dios desea en sus campos. De hecho, la pregunta es, ¿cómo es que puedo estar envuelto y cómo puedo participar en esto que Dios está llevando a cabo? En este momento puede ser que yo vea que no puedo dirigirme a esos lugares, pero a decir verdad, nosotros podemos participar las bendiciones como si estuviéramos yendo a esos lugares. ¿Cómo? Es a través de la oración. Oren por los misioneros, oren por los pastores, oren por los discípulos que están alrededor del mundo. Sepan cuáles son las cosas que ellos están enfrentando en los diferentes lugares. Este es el misterio de la oración. A través de la oración puedes trascender el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque Dios puede trascender el tiempo y el espacio. Y es Dios quien está trabajando y respondiendo a nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos desde aquí, aunque no estemos en esos otros lugares del mundo, puede ser que ni siquiera lo estemos viendo, pero Dios está obrando y Dios está respondiendo a ese tipo de oraciones. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es la evangelización mundial. ¿Cuál es la misión de Dios para nosotros? La misión de Dios para nosotros es una misión amplia, es una misión vasta. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Puede ser que tú vayas a esos lugares, puede ser que tú envíes a otros a esos lugares, pero incluso si ese no es el caso, es a través de tu oración, que puedes ir a los diferentes lugares, que Dios puede trabajar a través de tu oración, que puedas adentrarte dentro de esta bendición de poder ver el mundo como Dios lo ve, que sepas qué clase de poder Dios quiere mostrarte. Yo no sé el futuro, pero hemos estado teniendo conversaciones y nunca se lo mencioné antes, pero él me lo dijo, que hay un campo que están abriendo, donde se está abriendo este campo misionero y queremos estar en comunicación y orar juntos. Yo estoy atestiguando cómo es que Dios está obrando alrededor del mundo, a pesar de que yo no estoy en algunos lugares personalmente. ¿Por qué? Porque antes de yo venir a este lugar con ustedes, yo me encontré con una cubana y ella también va a tener una conferencia. ¿Saben dónde es eso? Es en Las Tunas. En el caminar de Dios no hay casualidades, solamente está el plan absoluto de Dios. No sé cómo es que Dios nos va a guiar, pero tengo la fe de que vamos a ser testigos de la obra de Dios,
que ustedes puedan depositar esta palabra en sus corazones. Señor, que tu obra de la evangelización mundial tome lugar, que tu deseo para llevar a cabo la evangelización mundial sea el deseo de mi corazón, para que ustedes se den cuenta que sus peticiones de oración van a ser transformadas. Hagamos una conclusión y hay algo muy importante que debemos entender. Si sientes que por alguna razón el compartir el evangelio es una carga, que puedas orar delante de Dios y que puedas entregarle eso a Dios. Porque el evangelismo es la obra de Dios. Antes de salir a evangelizar, que puedas iniciar con oración, que a donde quiera que vayas continuamente permanezcas en oración, que pelees la batalla espiritual, que quebrantes las fuerzas de las tinieblas a través de tu oración. Y antes de que salgas, que puedas orarle a Dios, confiando en que Él está desarrollando su plan, sin importar lo que suceda. Dios, ve, mira hacia dónde estoy yendo. Estoy yendo a compartir tu evangelio a través de tu plan, a través de tu deseo, de acuerdo a tu tiempo. Dame la bendición del encuentro, que me puedas dar la bendición de encontrar a aquella persona que tú has escogido y preparado, y que a través de mí, Señor, dame la bendición de encontrar a esas personas. Señor, sé tú quien trabaja a través de tu Espíritu Santo en la vida de la persona con quien me voy a encontrar y en mi vida también. Mueve mis labios, dame la sabiduría mientras comparto tu evangelio, que puedan iniciar su evangelismo de esta manera. Cuando ustedes se aferran a Dios en oración de esta manera, ahora ya no va a ser un evangelismo que ustedes hacen. Ahora ya no se va a tratar de qué tan bien expones el mensaje o no, o qué tan bien hablas. Yo he visto a personas aceptar a Cristo a través de personas que ni siquiera hablan el mismo lenguaje. No es acerca de tu habilidad. Dios usa todas las habilidades que te ha dado de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su deseo. Pero últimamente, ¿cuándo es que alguien puede recibir salvación? Cuando esa persona ha sido escogida por Dios y cuando el horario de Dios ha llegado a la vida de esa persona. Que ustedes, jóvenes, sean testigos de esta clase de evangelismo, que sean testigos del evangelismo que ustedes no hacen, sino del evangelismo que ustedes atestiguan. ¿Por qué? Porque toda la gloria es de Dios. Yo espero que ustedes reciban esta gracia tan grande y que puedan percatarse de esto. Oro para que el plan de Dios se desarrolle en la vida de ustedes también. Oremos. Padre Celestial, te damos este tiempo a ti. Señor, mientras nos preparamos a salir al campo a compartir tu evangelio, ayúdanos a confirmar que el evangelismo no es un trabajo mío, sino es algo que tú haces. Señor, oro para que el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros sea quien esté obrando en la vida de aquellas personas con quienes nos vamos a encontrar. Dios, si tú tienes un plan para usar nuestra vida, para traer esta salvación, oro, Señor, para que nos uses y abras nuestros ojos espirituales. Te pedimos que nos uses para los propósitos de tu reino, no solamente el día de hoy, sino por el resto de nuestras vidas. Dios, anhelamos darte toda la gloria, que este sea el tiempo en que podamos percatarnos de los aspectos importantes del evangelismo que tú desarrollas, que este sea ese tiempo importante en el cual tú abres nuestros ojos espirituales para ver el campo donde muchas personas están muriendo. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver y confirmar el estado en el cual viven los incrédulos, que podamos una vez más confirmar por qué la única respuesta es Cristo. Te damos gracias y te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.